Muy buenas noches, tengan todos los asistentes al curso de hoy, Alimentación Balanceada para Cerdos. Es para nosotros una alegría, un honor que todos ustedes estén conectados por medio de la plataforma de la Universidad Central de Venezuela y especialmente en relación con la sala virtual Hablemos de Cerdos y sus procesos. Quien les habla, el ingeniero Amílcar Tobar, agradeciéndole a cada uno de ustedes porque nos siguen en este extraordinario curso. Recordándoles a su vez que es importante que la planilla de asistencia sea llenada rigurosamente, pues con la misma podrán obtener su certificado digital. El conferencista de esta noche es ingeniero en alimentos, egresado de la Universidad Técnica de Ambato del Ecuador, donde alcanza el máximo índice académico de su promoción y se desempeña como supervisor de producción en la granja porcina Nova Pork, donde diseña y supervisa la elaboración de las raciones, así como lleva adelante el manejo de la planta de balanceado en lo referente a la planificación de la producción, buenas prácticas de manufactura y control de inventarios y asesoramiento de la calidad. De esta manera, dejamos con ustedes al ingeniero Pablo Romo. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder formar parte de esta oportunidad de compartir este espacio y poder hablar de nuestras experiencias dentro del sector porcícola. En esta noche vamos a conversar sobre un tema muy importante, como lo es calidad alimentaria. Específicamente vamos a hablar sobre lo que es trazabilidad en bodegas y planta. Esto con un enfoque hacia los pequeños productores, gente que está empezando o que ya tiene un tiempo en este sector, que le vendría bien pues conocer estos conceptos o reforzarlos de ser el caso. Entonces, comenzamos con la estructura de esta charla que vamos a tener. En una primera instancia vamos a definir eh, conceptos, que es trazabilidad, por qué es importante, como la importancia no hablar de ello como una segunda instancia, y por último, cómo podemos implementarlos en nuestras granjas. Como les mencionaba, este es un enfoque hacia los pequeños productores, entonces se ha estructurado esta charla de una manera sencilla, como para que su implementación sea viable en este caso. Con respecto al temario que hemos venido recibiendo en este conjunto de charlas, pues este tema de la calidad es un poco más teórico, ¿no? que práctico. Entonces, lo que usualmente se hace es está la parte teórica y quizás al final algún ejemplo. A mí me gustaría cambiar esa metodología y empezar con un caso práctico, ¿no? Una realidad que ocurre en nuestras granjas con el fin de ganar su atención por este tiempo. Como les menciono, son conceptos, son definiciones muy teóricas, pero quisiera que al final de esta charla pues tengan una idea, ¿no es cierto?, más fundamentada a lo que corresponde la trazabilidad y algo sobre control de calidad. Entonces vamos a empezar con un caso práctico y a partir de eso vamos a irnos desenvolviendo e ir tratando, ¿no?, los conceptos y definiciones, generando ideas a lo que corresponde este tema. Empezamos con este escenario. Tenemos pues nuestra granja porcina, pueden hacerlo a la analogía con sus respectivas granjas o lugares de trabajo, ¿no? Imaginen que en su granja tienen todo el proceso de producción, ¿no es cierto? Un solo sitio, corresponde los lechones desde que nacen hasta que salen al mercado, ¿no? Y su granja cuenta con su propia fábrica de alimento balanceado.
Esta fábrica pues produce los piensos para todas las etapas de producción, a excepción de las iniciales, ¿no? Que a veces por su complejidad resulta un poco, su viabilidad se ve comprometida. Pero para las demás, ustedes lo fabrican tranquilamente. Sus dietas en estos alimentos, pues en su mayoría se compondrán de maíz, pasta de soya, aceite de palma y bueno, un núcleo definido para cada etapa de producción. Se entiende como núcleo a este conjunto de aditivos, de nutrientes que ayudan a alcanzar unos requerimientos nutricionales que se definen en cada etapa de producción. Una vez que tenemos claro este escenario, nos encontramos con un problema. Eh, el trayecto normal, el funcionamiento de esta planta de alimentos, pues se encarga de recibir diferentes lotes de materias primas de distintos proveedores, lo almacenan en su bodega y quizás, si se presenta la oportunidad, realizan algún análisis de calidad, ¿no es cierto? Como estamos en un escenario donde nuestra granja es pequeña, ¿no? No tenemos mucho acceso a laboratorios o quizás no tengamos los recursos para hacer un análisis eh, más frecuente, ¿no? En materias primas. Generalmente en estos casos se aprovechan, ¿no? Ciertas ayudas por parte de nuestros proveedores y realizamos un análisis. Para sorpresa nuestra, en uno de estos análisis, como les menciono, esporádicos que se han hecho de las materias primas, tenemos que un lote de maíz pues, nos arrojó una concentración elevada de zearalenol. Es una micotoxina que afecta el rendimiento reproductivo de las hembras gestantes. Este es el problema. Ahora, ¿qué hacemos? Como esta granja, una pequeña granja, ¿no es cierto?, no tiene una definición bastante clara de lo que corresponde trazabilidad o calidad alimentaria, pues no tiene una capacidad de reacción, ¿no? Ante este problema. Por lo tanto, el desenlace, ¿cuál será? Que no se logra identificar el lote contaminado. Como les mencioné, se envió una muestra aleatoria de tantos lotes que se tenía en bodega, se encontró que se estaba contaminado, pero no se supo identificar qué lote era. Entonces, la planta no pudo tomar ninguna decisión al respecto e implementó sus protocolos de rutina, ¿no? Que es utilizar pues todo el maíz para todas las dietas, siguiendo el principio clásico de primero que entra, lo primero que sale. Algo sencillo. ¿Qué pasó? Se presentaron problemas. Hubieron abortos en cerdas gestantes en su último tercio. Esto es un gran problema. Representa pérdidas para la empresa, caída de los resultados o técnicos, y en fin, el colapso, ¿no? De todo un esfuerzo, de todo un trabajo que se hizo detrás, solo por un lote de maíz contaminado. Y esto es una realidad que ocurre de manera muy frecuente en pequeñas producciones. Nuestra limitada capacidad de negociación entre los proveedores, ¿no es cierto? Porque manejamos volúmenes de materias primas muy pequeños que nos impiden de alguna manera valorar o acceder a calidades mejores de materias primas. También sufrimos de este problema de disponibilidad de materias primas. A veces existen, a veces no existen y nos toca trabajar con lo que hay, ¿no? En ese momento, porque el alimento no se puede dejar de producir. Entonces, viendo esta limitada capacidad de negociación y viendo la, a veces, ¿no? Disponibilidad limitada también de materias primas, somos muchas veces incapaces, ¿no? De rechazar lotes de materias primas que podrían incumplir ante un parámetro de calidad. Esta es nuestra realidad como pequeños productores. No nos podemos dar ese lujo de que si es que tenemos un lote de, en este caso, ¿no? De maíz contaminado, poder devolverlo al proveedor, poder cambiarlo por alguno mejor, o en temporadas donde hay escasez de maíz, como les menciono, no podemos darnos el lujo de rechazarlo y buscar otro, porque o no hay
o no lo podemos cambiar. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y ahí entra el trabajo de nosotros, ¿no? Como dueños, como empresarios, como colaboradores, en el ámbito en que nos encontremos, de tomar las mejores decisiones, de realizar las mejores estrategias con lo que se tiene para mitigar el impacto negativo de estos escenarios. Otro punto también que vale la pena recalcar es que en esta escala, ¿no?, de producción, nuestro acceso a análisis de laboratorio de materias primas se ve limitado. En nuestra realidad, en nuestro entorno, son muy pocas las empresas, las pequeñas granjas que disponen de un laboratorio propio como para poder realizar análisis de materias primas. Como les mencionaba en el ejemplo, lo que muchas veces se hace es valerse de la ayuda de los proveedores y realizar ciertos análisis de rutina, análisis básicos, pero también tienen sus complejidades, sus demoras, ¿no es cierto? Son tiempos que generalmente largos y hasta que yo reciba un resultado de un análisis, y consumí ese lote de materia prima. Entonces, como ven, son algunos factores que nos afectan a nosotros como pequeños productores. Sin embargo, tenemos que buscar las estrategias para poder, como les mencionaba, mitigar estos impactos. Y una de estas estrategias es la implementación o la aplicación de la trazabilidad. Entonces, una vez que tenemos el escenario eh, propuesto, vamos a tratar de identificar, vamos a tratar de definir este concepto de trazabilidad. Luego vamos a recalcar su importancia y por último, vamos a ver alguna u otra manera de implementar. Pasamos a la definición de trazabilidad. ¿Qué es? ¿No es cierto? Si buscamos en una definición muy textual, muy puntual de la RAE, nos encontramos que la trazabilidad es la posibilidad de rastrear el camino seguido por un producto comercial. En este caso podría ser un producto terminado, un alimento balanceado, desde su origen hasta su destino final, así como el registro de todos los datos que permiten realizar dicho seguimiento. Es decir, se implementó un sistema que permita buscar y hallar estos agentes o estos factores que de alguna manera están interviniendo, ¿no?, en nuestros estándares de calidad. Esta es la definición muy textual, así como la encontramos, pero llevando a palabras más sencillas, pues básicamente es identificar algo, buscarlo y encontrarlo. Son tres pasos muy sencillos que debemos tenerlos claros, tenerlos en mente para poder realizar una buena trazabilidad que se ve reflejada en la eficacia de hallar o encontrar lo que se busca. En el caso del ejemplo, del ejercicio, nosotros quisiéramos es encontrar ese lote contaminado de maíz para poder prevenir, ¿no es cierto?, esos efectos que podrían llegar a causar dentro de nuestra granja. ¿Qué podemos rastrear? ¿Qué podemos trazar? ¿En dónde podemos aplicar esta trazabilidad? Pues algunos ejemplos dentro de las granjas porcinas podrían ser las materias primas, como lo vimos en el ejemplo, un producto terminado, que son los alimentos, lotes de animales, medicamentos, entre otros. Esto dependerá específicamente del manejo que se lleve en cada granja. Se pueden rastrear muchas más cosas. Estos son ejemplos básicos o principales que deberían estar bien identificados dentro de cualquier producción porcícola. Entonces pasamos a la importancia de la trazabilidad. ¿Por qué es importante? Como vimos en el ejemplo, al no existir una trazabilidad, no pudimos evitar esos efectos de un lote de maíz contaminado. El objetivo de la trazabilidad es prevenir, ¿cierto? Tomar las mejores estrategias, las mejores decisiones para poder prevenir
esos inconvenientes en nuestra granja. Aquí podemos encontrar ciertos puntos que vale la pena destacar sobre la importancia de la trazabilidad. El primero de ellos es que la trazabilidad nos ayuda a asegurar la calidad de nuestros productos. Nosotros, como porcicultores, nuestro principal objetivo es producir carne de calidad. Entiéndase como calidad al cumplimiento de parámetros, ya sean internos o externos, que se han establecido previamente. Nosotros tenemos que cumplir ya sean nuestros parámetros internos de granja o los parámetros de mercado. Entonces la trazabilidad nos ayuda a garantizar esa calidad. Si se llegase a producir un problema de la calidad en nuestro producto, ya sea en un lote de animales, en un lote de producto terminado, nosotros tenemos que estar en la capacidad de tomar las mejores decisiones de una manera eficaz e inmediata. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, como lo vimos en el ejemplo, podemos ver que los cambios de calidad en el alimento podrían afectar al rendimiento predecible de los cerdos y a su retorno económico, que no es saludable para ningún negocio. Si es que logramos identificar esto a tiempo y logramos corregirlo o tomar la mejor decisión, pues garantizamos una calidad constante, en este caso nuestro alimento, lo que nos brinda la oportunidad de minimizar costos o cumplir nuestros objetivos nutricionales, mejorar parámetros o técnicos, mejorar rendimientos. Entonces, esa trazabilidad nos bifurca hacia esos dos caminos. Si la llevamos bien, de una mejor manera, pues nos ayuda a un mejor rendimiento y si no la sabemos llevar, pues nos destina a un posible golpe económico o rentable. Ahora lo importante, ¿cómo podemos implementar esto en nuestras granjas? Muchas veces se ha visto que las granjas no llevan la trazabilidad o una trazabilidad adecuada porque no tienen la noción, la idea de cómo manejar la información o tal vez la tienen, pero no quieren hacerlo. Nos guste o no, el manejo de información por parte de la trazabilidad requiere de un tiempo, requiere de un esfuerzo y un trabajo adicional detrás de todo ello. Em, la trazabilidad se paga. O sea, todo lo que nosotros invirtamos en ella, ese tiempo, esos recursos, eventualmente se llegan a pagar. Que lo que nosotros logramos prevenir, lo que nosotros logramos evitar de ello, va a ser mucho mayor a lo que podamos perder de lo que por no llevar una correcta trazabilidad. Entonces, retomando a los temas anteriores, como les mencionaba, en su definición de trazabilidad, em, vamos a seguir estos pequeños pasos sobre identificar algo, buscar algo y encontrarlo. Como les mencioné, una buena trazabilidad se refleja en la eficacia de hallar lo que se busca. Entonces tenemos que idear de alguna manera un sistema que nos permita encontrar lo que estamos buscando. Esto va a depender mucho del manejo que se realice en cada granja. Muchas veces estos sistemas no son tan replicables entre una granja y otra porque los manejos difieren entre sí. Entonces, la mejor manera de llevar la trazabilidad es hacerla personalizada, ¿no? De acuerdo a las necesidades propias de cada granja. Siguiendo con este primer paso, vamos a aprender a identificar las cosas. Identificación. La palabra clave aquí es lote. Me imagino que lo han de haber escuchado muchas veces. Lote, quizás el nombre que se le da a alguna cosa que de alguna manera nos permite identificarlo y darle un seguimiento, ¿no? Rastrearlo. He aquí, de manera muy
resumida el proceso de elaboración de un pienso, ¿no? De un alimento balanceado para cerdos. A breves rasgos, tomamos diferentes materias primas, las cuales intervienen en un proceso que en este caso podría ser un mezclado, y obtenemos un alimento, ¿no? Lo que quiero que se quede claro aquí es que intervienen dos agentes importantes, que son las materias primas y nuestro alimento balanceado, nuestro producto terminado. Esto ya en práctica, en la realidad, lo podemos sustituir. Un ejemplo muy breve de alguna dieta puede ser maíz, pasta de soya y algún núcleo que, como les mencionaba, es cualquier mezcla de aditivos, nutrientes que ayuden a alcanzar unos requerimientos nutricionales en alguna etapa de producción. Entonces, tenemos que identificar tanto nuestro alimento balanceado, el producto que nosotros estamos elaborando, como las materias primas que intervienen en este proceso, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Identificación de materias primas. Si recuerdan en el ejemplo, nuestra fábrica recibía distintos lotes de maíz de distintos proveedores, pero únicamente los almacenaba en bodega. Y la planta lo que hacía es que, bueno, conforme iba llegando ese maíz, pues lo iba ocupando, lo iba procesando y ese alimento se destinaba, ¿no?, a las distintas etapas de producción. ¿Qué podemos hacer aquí como un primer paso? Es identificar todo lo que ingresa a nuestras bodegas, ya sea grande o pequeño. Eh, Entiéndase grande como materias primas, los que van en mayor proporción en nuestras formulaciones, en nuestras dietas, los pequeños microingredientes que van en una menor proporción. Es crucial llevar la trazabilidad de ambos, pero es un poco más complejo el tema de los microingredientes porque dependerá de las formulaciones de las granjas, pues unas fórmulas tendrán más componentes que otras, ¿no? Los ingredientes. Entonces el manejo de la información por momentos se puede volver más complejo. Pero como un primer paso en unas granjas que están iniciando, sí sería recomendable que al menos lo lleven en materias primas, en los, como les digo, los ingredientes que tienen una mayor participación en fórmulas. Porque aquí la trazabilidad es más difícil de llevar. Porque, al menos en nuestro entorno, aquí en Ecuador, muchas veces cuando compramos maíz en distintas épocas del año, no sabemos a ciencia cierta de dónde está viniendo, de en qué fecha fue cosechado, qué tiempo tuvo de almacenamiento. Entonces, muchas veces nos jugamos al azar con la calidad del maíz. Como les mencionaba, con nuestra realidad de que si hay o no hay maíz, o no podemos muchas veces devolver lotes por calidad, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, identificar las materias primas nos da un plus, nos da una ventaja para poder mitigar estos efectos de algún contaminante en materias primas. Porque si nosotros logramos identificar dónde está el problema, pues podemos buscar estrategias, ¿no? Menciono para mitigar esos efectos. Entonces, ¿qué información podríamos nosotros recolectar de las materias primas? Primero, el lote. Como les mencioné, el lote significa un nombre. Tenemos que darle un nombre a la materia prima. Si ponemos un ejemplo que a nuestra bodega llegó 1 tonelada de maíz esta semana, y la próxima llega otra tonelada de maíz de otro proveedor, sabemos que ambos son maíz, pero uno difiere del otro, quizás porque fue de diferentes proveedores o de diferentes lugares de cosecha. Entonces nosotros debemos estar en la capacidad de poder identificar esos lotes, porque cuando hagamos un análisis de calidad de esos lotes, nos podemos encontrar que el primer lote se encontraba en perfectas condiciones
y el segundo presenta anomalías. Entonces podríamos trabajar de una manera más específica con el segundo lote, redireccionándolo, ocupándolo únicamente en ciertas etapas de producción, evitando otras, pero ya tenemos un mejor panorama de lo que hay en bodega. Si es que no identificamos los lotes, pues no tenemos esa claridad y podríamos causar estos efectos que vimos en el ejemplo. Otra información que vale la pena recolectar sobre las materias primas es el proveedor, la fecha que llega a la bodega es muy importante, la cantidad que llegó, precio y, de ser posible, fecha de elaboración y fecha de caducidad. Como mencionaba, en maíz es muy difícil controlar esas fechas, pero existen otras materias primas que sí nos dan esa facilidad, como es el caso de la fecha de trigo, que muchas veces vienen en un envase, ¿no?, más presentable, con un etiquetado que nos otorga más información. Entonces, todos estos datos nos permiten hacer un sinnúmero de cosas. Nos ayudan a controlar, por ejemplo, inventarios dentro de bodega, nos ayudan a controlar nuestros costos de formulación, nos ayudan a controlar también esta trazabilidad. Si es que un lote está contaminado, podemos tomar acciones, podemos tratar de mitigar esos posibles efectos antes de liberarlos a granja. Por esto es importante tener una identificación muy clara dentro de las materias primas. Una vez que recolectemos esta información, siempre es importante tabularla, tenerla en un espacio más organizado, que ya vamos a ver cómo se lo podría hacer. Pero ya les digo, el manejo de esta información puede resultar complejo en algunos momentos, pero definitivamente vale la pena. Como dice este refrán, más vale prevenir que lamentar, y aquí esto es primordial. Asimismo, tenemos la identificación de nuestro producto terminado, de lo que nosotros realicemos en nuestra planta de alimentos. Nosotros tenemos que darle a ese alimento un lote, un nombre. Tenemos que especificar de qué dieta es, para qué etapa de producción, qué formulación se ocupó. Esto ya se conversa, bueno, si es que algunas empresas realizan sus propias formulaciones, vale la pena identificar qué formulación se efectuó para poder identificar una dieta de otra, si es que se realizó algún cambio, si es que se ajustó algún parámetro nutricional, si es que se ajustó alguna inclusión de materia prima. Es importante porque muchas veces en bodega tenemos dos dietas iguales, pero de formulación distinta. Es decir, tenemos dos paradas, dos lotes de alimento para la etapa de crecimiento, pero la una se ajustó a un nivel de energía y la otra pues se mantuvo constante. Entonces, cuando vemos resultados, tenemos que estar en la capacidad de identificar qué dieta causó esa variación en nuestros resultados o técnicos. Por eso es importante identificar las cosas. Asimismo, tenemos que tener claro la fecha de elaboración y, si es el caso, un responsable, ¿no?, de la elaboración de ese lote, de esa parada de alimento. Es importante tenerlo porque nos da esta capacidad de rastrear. En el caso de que ocurran, y ocurren muchas veces, inconvenientes al momento de elaborar balanceado, muchas veces la materia prima está bien, la formulación está bien, pero lo que falló fue producción. Entonces siempre es importante tener al responsable porque podemos conversar con esa persona y muchas veces nos facilita cierta información que nos ayuda a prevenir un problema. Generalmente los problemas que ocurren en producción puede ser la dosificación. El personal eventualmente confunde las cantidades de inclusión de materias primas. Entonces, esto nos puede dar lugares a sesgos, a ruidos dentro de nuestros resultados o técnicos. Entonces, es importante identificar qué persona estuvo a cargo
de la elaboración de ese alimento en el caso de que se presenten estos inconvenientes. Como les digo, esta información puede variar entre granja y granja. No son leyes, todo es flexible, pero considero que es información que como mínimo se debería llevar dentro de nuestras producciones. Continuando con el segundo paso, es la búsqueda. Una vez que identificamos lo que queremos encontrar, queremos o debemos buscarlo. Y para buscarlo debemos tener un sistema que nos ayude a encontrar. Entonces, aquí es la parte realmente compleja. Esto, como les menciono, depende bastante del manejo de cada granja. Nuestros sistemas pueden variar, a pesar de que todos nos dediquemos a la producción de cerdos, nuestros sistemas de trazabilidad pueden ser muy distintos, porque pueden ser tan complejos o tan simples como lo requieran, como lo demanden nuestras granjas. En este caso, como les menciono, vamos a ver un sistema pues básico, sencillo, pero funcional, con el que ustedes puedan buscar algo y lo puedan encontrar de una manera eficaz, de manera eficiente. Como lo vimos en el ejemplo, tenemos que estar en esa capacidad de reacción, en una reacción rápida, para poder prevenir estos efectos ya en granja. He aquí la razón por la que esta parte es la más compleja. Registros. Y creo que es la realidad de muchas granjas, en especial de las pequeñas granjas, el manejo de la información a través de registros. He tenido la oportunidad de visitar algunas granjas y el principal problema que se presentan es que no hay una información, no hay una retroalimentación, no hay un historial, entonces no podemos evaluar resultados. Los registros son importantes tanto en nuestros parámetros técnicos como en la parte de alimentación, de nutrición. Es nuestro historial, ¿verdad? Aquí nos comparamos, de aquí marcamos si es que estamos yendo estamos cumpliendo nuestros objetivos o estamos en decadencia. Y es la parte más difícil, porque tenemos que capacitarnos nosotros mismos y capacitar al personal. Esto sí es disciplina pura y dura. Tenemos que trabajar con la gente, con nuestros colaboradores, nosotros mismos, y llevarlos de manera consciente, porque ese es otro problema. No nos sirve de nada llenar papeles por llenar. Tiene que reflejar la realidad de la granja, lo que está ocurriendo dentro de nuestras instalaciones, ya sea en la parte zootécnica o en la parte de alimentos. Aquí, muy recomendable el manejo de la información. ¿Cómo vamos a manejar esta información? Si bien les he venido mencionando que es la parte más compleja y aquí es la parte crítica, yo sí recomiendo utilizar un software, en este caso el más clásico, Excel, de Microsoft de toda la vida, pero saber utilizar el programa. Créanme que esto les va a ser de una utilidad inmensa el manejo de la información a través de hojas de cálculos, porque el análisis de la misma va a ser mucho más rápido, va a ser más eficiente y va a estar más libre del error humano de que si lo llevamos en papel. Quizás el papel es útil para recolectar la información dentro de granja, pero siempre es ya no recomendable, es obligatorio pasar esta información física a una digital. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. Este es un registro de ingreso de nuestras materias primas en bodega. Como pueden ver, se encuentra cierta información que les presenté al momento de identificar nuestras materias primas. Si pueden observar en la primera columna tenemos una fecha de ingreso hacia nuestra bodega, tenemos la materia prima tal cual que ingresó, tenemos la columna de lote, lote que es el nombre de esa materia prima. Aquí está el caso más explícito.
Si podemos observar, el 12 de enero entró maíz, el 17 de enero también entró maíz, pero ya fueron quizás de distintos proveedores, ya difiere un lote del otro lote. Difiere ese maíz del otro maíz. Si yo hago análisis del primer maíz, del primer lote que llegó, ya sea cualquier parámetro de calidad, no va a ser replicable a mi otro lote de maíz. Entonces, por eso es importante identificarlos. ¿Qué hago personalmente cuando ingresan estas materias primas a bodega? Pues me invento un nombre. Como les digo, a diferencia de los aditivos, de los microingredientes que ya tienen un lote definido, preestablecido, las materias primas pues no lo tienen. Entonces lo que hago usualmente es colocar el nombre de la materia prima y acompañado de la fecha de llegada. Entonces ahí de un proveedor con el fin de diferenciarlos unos de los otros. Entonces así yo puedo darles un seguimiento de los lotes en distintas o en similares materias primas. Si es que un lote de maíz falla, pues aíslo ese lote, veo qué hago con ese lote, pero no me compromete a los demás lotes, cosa que no sería posible si no los tendría identificados. Asimismo, tengo mi columna de proveedores, quién me dio esta materia prima, su presentación, la cantidad que ingresó a bodega, esto es importante para el control de inventarios. Tengo también un precio que es importante para evaluar costos de formulación. Toda la información que ustedes recolecten va a ser importante, ya sea para trazabilidad, para inventarios, para formulación. Mientras más información que tengamos de nuestra realidad, de nuestra granja, pues mejor. Solo tenemos que saber aprovecharlo. Esto es un ingreso, un registro básico de lo que corresponde a ingresos de materias primas. No es nada del otro mundo, simplemente se va llevando una hojita en Excel con esta información que posteriormente la podremos analizar. Esto correspondiente a el ingreso en bodega. Ahora, ¿qué pasa en planta? Cuando nosotros vayamos a fabricar alimento, es necesario llevar un registro por cada lote de alimento, ¿no? Por cada lote de producción, por cada bache. Tenemos que aplicar la misma metodología de identificar cada parada. Bueno, esto también es una adecuación de un registro que se aplica en una granja y podría ser replicable a otras o podría ser modificable para ser implementadas en otras granjas. Pero lo que se debería mantener en común es esa información del lote, de las materias primas y la cantidad que se está utilizando de ese lote para esta parada de alimentos. Estos registros se centran únicamente en recolectar información. Posteriormente nosotros tenemos que cargar esta información a estos sistemas, a esta hoja de cálculo, para poder analizarla y para llevar un control más riguroso de esa información. Esto es en planta, esto es en bodega, únicamente para recolectar información. Aquí quiero ir con todos estos registros. ¿Por qué debemos recolectar tanta información? ¿Qué nos dice esta información? Aquí podemos observar una información acerca de la composición de un lote de producto terminado. Si observamos las columnas, tenemos que este lote se elaboró el 2 de enero, pues es la etapa de producción de crecimiento. Siguió una formulación, un código de formulación, se le asignó un nombre de lote para este producto terminado y ahí podemos observar también las materias primas, todo lo que se incluyó en esta parada. Así también los lotes correspondientes a las materias primas y sus respectivas inclusiones. Es lo que nos dice la tablita. ¿Cómo interpretamos esto? Esto se lee de la siguiente manera. El lote 2024-01-C01 es el nombre que corresponde a la dieta de crecimiento, a una parada de mi dieta de crecimiento. Se elaboró el 2 de enero del presente año bajo el código de formulación C2310
la cual incluye los siguientes lotes de materias primas con sus respectivas inclusiones. Esto va a depender, y las interpretaciones van a depender del manejo de cada granja. Como les menciono, pueden ser similares o pueden diferir unos de otros. Pero lo realmente importante es tener noción de lo que nosotros estemos haciendo dentro de planta y dentro de granja. Como ya hemos visto a través de las diversas charlas, el alimento es una parte crucial, sumamente importante dentro de las producciones porcinas, porcícolas. Corresponde una cantidad, un rubro muy grande de recursos de inversión, por lo que tiene que ser llevado a una rigurosidad mayor. Aquí les doy un ejemplo claro de lo que podrían empezar a implementar. En sus granjas, como les menciono, esto únicamente corresponde a materias primas, los de mayor inclusión en dietas. eh, Podrían hacerlo también con los aditivos, es verdad que van a tener mucha más información, pero es mejor irlo implementando ahora, cuando se está empezando, porque si continúan creciendo, va a ser más difícil implementarlo, así que es mejor aprovechar ahora que estamos iniciando. Entonces, este es un panorama muy claro de lo que podría corresponderse a la composición de una dieta, a un lote de una dieta específicamente. ¿Y por qué hacemos esto? Para encontrar algo. Ese es el fin, encontrar algo. Como vimos en el ejemplo, nosotros teníamos un lote de maíz contaminado, pero no supimos encontrarlo, no supimos identificarlo, y eso salió a granja y causó los problemas que causó. Entonces, con este sistema, nosotros tenemos la capacidad de encontrar y prevenir esos problemas. Supongamos que el lote de maíz, como aquí está bien detallado, maíz 2023-1010, está contaminado de micotoxinas. Entonces, yo en planta puedo tomar decisiones. Puedo liberarlo, puedo no liberarlo, puedo tomar diferentes estrategias con el fin de mitigar esos efectos. Sería muy diferente el no conocerlo y mandarlo a toda la etapa de producción. O sea, comprometo toda mi producción ante un evento que claramente pudo haber sido evitado. Y es un evento que me va a costar. Al final del día me va a costar, y créanme que es mucho más barato hacer todo este sistema, lograr identificarlos y prevenir esto. Hallazgo. Yéndonos un poquito más complejos, yéndonos ya a producción, a la crianza. Lo ideal, como les mencionaba, es saber qué está ocurriendo dentro de granja. Una trazabilidad interna bien llevada nos tendría que dar este nivel de detalle. Esto ya está tabulando toda la información que hemos venido recolectando en planta, cargándolo a una hoja de cálculo y haciendo un análisis. Entonces, miren, aquí podemos observar que cierto grupo de animales, en este caso, un lote para un grupo de animales, porque los animales, el grupo de animales también deben tener un nombre para poder ser identificados. En este caso, 2023-29A es el nombre de mi grupo de animales. Siguiendo a mi trazabilidad, yo sé qué dietas consumieron durante su estancia en granja. ¿Qué dietas, qué lotes de esas dietas y qué cantidad de esas dietas? Asimismo, con esos lotes de las dietas, yo puedo saber qué formulación se aplicó. Entonces, el nivel de detalle de la información que podemos obtener ya depende de nosotros. O sea, lo podemos hacer tan complejo o tan sencillo como queramos. Digamos, ya depende netamente de nuestro manejo en granja. Pero lo ideal sería llegar a esto, tener la capacidad de identificar mi lote de animales consumió qué alimento, en qué cantidad y de qué lote. Entonces, si es que yo identificara que mi lote de maíz estuvo contaminado y este grupo de animales consumió
este, este maíz contaminado, pues podría yo explicar quizás el porqué de esa decadencia en mis resultados o técnicos. Podría explicar un evento. Y poder explicar un evento en granja es sumamente importante, porque así evito darle o atribuirle ese error a otras cosas que no son. Entonces, con esto quiero que, o espero haberles dado una idea sobre trazabilidad. Esto se puede manejar de distintas maneras, dependerá ya de cómo lo quieran llevar ustedes, pero vale la pena. Yo sé que en una primera instancia esto puede sonar un poco complicado, esto manejo información abundante, pero vale la pena. Volviendo al ejercicio principal, ¿qué pasaría si nosotros lleváramos una trazabilidad, una mejor trazabilidad? O se logró implementar una trazabilidad. Si recuerdan, en el ejemplo inicial, no logramos identificar ese lote contaminado de maíz. Y eso se utilizó para todas las dietas. Y ustedes saben que los animales son muy sensibles a micotoxinas. Peor a la seralenona, en reproducción los efectos son terribles. Si nosotros implementáramos esta trazabilidad y lográramos identificar ese lote contaminado, fácilmente la fábrica de alimentos pues tomaría esas estrategias, tomaría estas decisiones para evitar que ese lote salga a granja y nos acaben los resultados o técnicos. En este caso muy específico, una estrategia que generalmente se hace es, si tenemos un lote contaminado de micotoxinas, específicamente de seralenona, es evitar a toda costa que ese lote se vaya a dietas de reproducción, gestación lactante. Evitar. Y también a las dietas iniciales, lechones, cerdos jóvenes. Se las puede orientar o redireccionar a cerdos ya a días de salir al mercado porque tienen un mayor grado de tolerancia a estas micotoxinas. También se pueden aplicar otras estrategias como la dilución, que es mezclar dos lotes de maíces diferentes con el fin de reducir esa carga de micotoxinas. Entonces, como ven, hay algunas estrategias que se pueden aplicar una vez que se identifica ese problema, se identificó ese lote. Entonces, la clave está ahí, en identificar las cosas para prevenir estos efectos. Entonces, si yo no libero ese lote contaminado a mi granja, yo no le doy de comer alimento cargado de micotoxinas a mis cerdas gestantes, pues obviamente no voy a ver esos efectos en mis resultados reproductivos en granja. No voy a tener esos abortos, no voy a tener esa cadencia en nacidos vivos, en lechones que me afectan de manera directa a mi producción. Entonces, he ahí la importancia de llevar una correcta trazabilidad. O sea, los beneficios de hacerlo se ven, son clarísimos. Entonces, la calidad alimentaria es importante en granja. Muchas veces se escucha que porque alimentamos animales, la calidad se puede comprometer en alimentación. No es lo mismo que la calidad alimentaria para nosotros los humanos. He ahí el principal error, porque es verdad, el cerdo es un animal muy noble, pero si lo descuidamos y comprometemos demasiado nuestra calidad, una por abaratar costos, otra porque no tenemos estos conceptos, estas definiciones claras, por más noble que sea, no va a dar los mejores resultados. Y nosotros tenemos que garantizar esos resultados. Entonces, una manera de muchas que hay es implementar estos controles de calidad a través de la trazabilidad, en especial en el alimento. Si tienen ustedes un conocimiento un poco más profundo en la producción de cerdos, sabrán que también se identifican los lotes de animales dentro de su producción, con el fin de evaluar resultados zootécnicos, ¿no? Ver ganancias, conversiones, consumos,
es importante porque un lote, un grupo de animales difiere del anterior. Y asimismo nosotros tenemos que darle una trazabilidad, tenemos que darle un seguimiento, tenemos que darles un rastreo para poder identificar ciertos problemas que quizás se den o dar con soluciones a esos problemas. O sea, los escenarios son ilimitados. Entonces, con la trazabilidad es una buena alternativa para tratar de solucionar esos eventuales problemas que se podrían presentar. Con esto, les quiero dejar que la trazabilidad es la clave del éxito en nuestros negocios de producción de cerdos. Entiéndase como éxito, como un negocio rentable y sostenible durante el tiempo. Si nosotros no controlamos o no tenemos idea de lo que está sucediendo dentro de nuestras granjas, dentro de nuestras plantas de alimentos, el fracaso es inevitable. Debemos tener el panorama más claro posible. Debemos tener la mejor noción de lo que está sucediendo dentro de nuestras granjas. No podemos darnos el lujo de descuidarnos en factores tan críticos como lo es, en este caso, el alimento. No podemos tomarlo tan a la ligera, porque los resultados podrían ser desastrosos. Y como les mencionaba, más vale prevenir que lamentar. Y la trazabilidad es una muy buena manera de hacerlo. Es verdad que requiere un tiempo, son, requiere una curva de aprendizaje, una curva de implementación. Todo lo nuevo al principio es difícil, pero en este caso es muy necesario llevarlos a nuestras granjas. En especial si nosotros tenemos pensado eh, un crecimiento eventualmente de nuestras granjas, la trazabilidad es una piedra angular dentro de ese crecimiento. No podríamos hacerlo sin tener, como les menciono, una noción clara de lo que está pasando en granja. Y les vuelvo a mencionar porque es difícil que las personas que están iniciando en este negocio logren captar esa importancia. No es simplemente criar cerdos, no es simplemente darles de comer lo que se tenga a mano. O sea, se pueden hacer más cosas, se pueden mejorar, podemos tener mejores resultados dedicándole un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, un poco más de trabajo. Y eso es lo que nos puede diferenciar de la competencia, no ese valor agregado que nosotros damos en nuestras granjas. Les digo, nosotros como porcicultores, nuestro objetivo principal es producir carne de calidad. Y la calidad se entiende como nuestro cumplimiento de nuestros parámetros o parámetros del mercado. Y la trazabilidad, pues indudablemente nos llevará hacia ese camino. Eso es lo que les podría compartir con respecto a este tema. Agradezco mucho la oportunidad de tenerme en este espacio y compartir con gente que se encuentra también dentro de este bonito sector, ¿no?, de producción. Quedo atento a sus preguntas, a sus cuestiones y trataría de responderlas de la mejor manera. Muchísimas gracias Eh, por su atención. bueno, ingeniero, agradecidos en nombre de la sala virtual, hablemos de cerdos y sus procesos. Muy agradecidos por su excelente ponencia y a continuación iniciaremos el ciclo de preguntas y respuestas. Primera pregunta. En la práctica, ¿cuál ha sido la mayor dificultad para implementar su sistema de trazabilidad? La mayor dificultad, como les mencionaba, es el manejo de información. En mi granja, les hablo, yo estoy trabajando actualmente con 100 madres. En mi granja lo más complicado es el manejo de la información. A pesar de que no es tan grande como otras, manejar toda esa información a mano es complicado. Y por eso les mencionaba que la utilidad de un software es muy importante. Entonces, una vez que se tabulan estos datos, pasamos la parte difícil y el análisis se vuelve mucho más sencillo.
podemos evaluar los problemas que se presenten y tomar las mejores decisiones en el mejor tiempo posible, porque de eso se trata todo. Entonces, la parte más difícil al implementar cualquier sistema de trazabilidad es ese manejo de la información. ¿Dónde la vamos a llevar y cómo manejar? La segunda pregunta, ¿en su planta mantiene cuarentena del uso sobre materias primas? ¿Cuánto tiempo sugiere usted esta cuarentena? A ver, cuarentena, dependiendo de cuál sea el caso. Si ustedes identifican algo en cualquier lote de sus materias primas, una cuarentena podría aplicarse dependiendo de lo que se encuentre. Por ejemplo, si ustedes encuentran micotoxinas, la cuarentena no les va a ayudar en nada. Si ustedes encuentran una infestación de insectos y realizan una fumigación a un respectivo lote, ahí sí les ayuda la cuarentena. Dependerá del problema con el que estén tratando en ese momento y pues se aplicará un tiempo de ser caso de espera. Pero generalmente cuarentena, a no ser por infestaciones, el tema nutricional, la cuarentena no nos va a ayudar. Como les menciono, el alimento podría ser un ente vivo que se sigue degradando, o sea, el maíz, por ejemplo, y darle cuarentena para que mejore su composición nutricional no tiene sentido. Entonces tenemos que evaluar qué está afectando y según eso ver la estrategia a implementar. La tercera pregunta es, ¿los parámetros de calidad que señala como la base de la trazabilidad varían entre las unidades de producción o son estándares? Los parámetros de calidad son estándares, es como lo más básico que nosotros deberíamos seguir dentro de nuestras granjas. No siguen ninguna normativa, no siguen ninguna ISO, no siguen ninguna reglamentación, pero es lo que se puede recomendar como base en todas nuestras unidades de producción, porque eso nos garantiza cumplir con esa calidad. Ujú. En su caso, ¿cuál ha sido el mayor o más frecuente problema en la calidad asociado a materias primas? Uy, el más frecuente, micotoxinas. Micotoxinas en maíz, se hacen análisis y dependerá de la etapa del año. Las concentraciones serán más elevadas unas que otras, pero generalmente destacó bastante micotoxinas. La trazabilidad nos ayuda a identificar, como les mencionaba, estos lotes y con un análisis ver qué micotoxinas pueden estar afectando a qué lotes. Según la micotoxina presente y a qué concentración, nosotros podemos redireccionarla a diferentes dietas en nuestra etapa de producción para mitigar esos problemas. Porque nosotros como pequeños productores no tenemos la potestad de devolver ese lote o de no comprarlo, porque muchas veces la disponibilidad de las materias primas no existe. Nos toca trabajar con lo que tenemos. Entonces, la mejor manera es redireccionándolas en función a esos análisis, en función a las estrategias que uno podría diseñar dentro de granja. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿podría indicar el nivel de producción de su planta y cuál es el costo estimado de la trazabilidad por tonelada de alimento? Puede ser un valor aproximadamente de términos porcentuales para tener una idea del impacto general en términos de costo. Ya, mi nivel de producción, yo estoy hablando unas 100 toneladas mensuales de alimento. Un costo estimado por la trazabilidad, no lo he medido, porque bueno, lo hago personalmente, pero o sea, es mínimo. El tiempo que se dedica una vez que se implementa un sistema es cuestión de anotar la información que les comentaba y no más. O sea, la inversión relativamente es baja.
Lo más caro quizás será el sistema, si en el caso de que no se supiera implementar un software, un sistema donde se pueda manejar esa información y tuviera que contratar uno o comprar uno, pero de ahí es mínima más que el tiempo que me toma a mí recolectar esa información. La inversión es mínima y el beneficio es enorme. Por eso les recomiendo encarecidamente que busquen o traten de idear alguna forma de llevar ese control. Ujú. La otra pregunta es, ¿podría indicar con un ejemplo práctico qué decisión de importancia en su planta le ha permitido tomar su sistema de trazabilidad? El ejemplo que les di al principio, cuando uno logra identificar esto de las micotoxinas, y en nuestro caso Ecuador se ha visto una concentración en estos tiempos muy elevada de fumonicinas y seralenonas. Si yo identifico eso en un lote, ya lo restrinjo para dietas de reproducción y dietas de inicial. Lo mando a engorde, tal vez diluido con otro lote de maíz, y me evito todos esos problemas. Cuando no llevaba trazabilidad, pues tenía esos inconvenientes en reproducción, abortos, retraso de celos y demás cosas. Asimismo, en la etapa de engorde, uno logra identificar lo que está pasando y puede tomar las mejores decisiones, porque eliminar ese lote de maíz no se puede, ¿no es cierto? No es viable. Cambiarlo, peor. Entonces hay que trabajar con lo que se tiene y si es que no se puede redireccionarlo, la mejor estrategia ahí es diluirlo con otro lote que no esté tan contaminado. Es la realidad que tenemos como pequeños productores. La otra pregunta es, dentro de su bodega, ¿tiene algún criterio particular de ubicación de las materias primas para evitar confusión de los operarios o contaminación potencial? Sí, bueno, esta es una buena pregunta porque escala más al tamaño de nuestras plantas, ¿no? De nuestra producción de alimento. Considero todavía ser un pequeño productor, por lo que no he visto la necesidad de contar con una ubicación de cada materia prima. Es una bodega, están separadas las materias primas, están ordenadas por lotes, sí, pero no da paso a confusión porque es relativamente pequeña, ¿no? No necesita mayor identificación en cuanto a la ubicación. Cuando se trabaje con más bodegas, ahí sí, tenemos que identificar bodegas y asignarles a los lotes de materias primas. Eh, los operarios sí sería bueno capacitarlos. Para nosotros quizás diferenciar maíz de la soya sea algo evidente, pero para muchas personas no lo es, especialmente cuando están molidas las materias primas. Entonces, siempre que traten con operarios, es ideal que les den una capacitación siendo los más básico, lo más sencillo posible. O sea, hablar de la manera más simple posible, porque se da lugar mucho a confusiones, como la mencionan. Y con respecto a la contaminación potencial, lo que yo hago es separar las materias primas de los microingredientes, eso en dos bodegas separadas, y estar muy atentos cómo se almacena el maíz, porque muchas veces los lotes de maíz pueden llegar infestados con insectos y pueden contaminar a sus lotes existentes que estaban libres de esos insectos. Entonces, es muy importante el control de calidad cuando se recibe materias primas. Y de ser el caso que se reciba uno con infestación, es dejarlo separado lo que mejor se pueda de las demás materias primas, ¿no? Crear un espacio y proceder a una fumigación o alguna otra estrategia que permita mitigar ese impacto. La otra pregunta es, a nivel de sus animales, ¿lleva algún tipo de trazabilidad que le permita identificar algún problema en sus productos dirigidos al mercado? ¿Puede explicar un poco? Claro.
Evidentemente, como no les mencionaba, yo le doy un nombre a las materias primas, así como le doy un nombre a mis a mis grupos de animales. Yo los nombro por la semana del año en la que se realizó la inseminación. Entonces, tienen un nombre, ese grupo de animales que salen a mercado tienen un nombre. Generalmente cuando realizo el saque de animales, estos van identificados, ¿no? A qué lote corresponden, qué alimentación tuvieron, qué medicación tuvieron, qué tratamientos tuvieron, qué condición. Entonces, esto es un respaldo para mí en el momento de que tal vez exista algún problema en mercado, yo poder tener la evidencia o defenderme de cualquier acusación que se realice. Eso es importante también. Cuando uno sale al mercado, se expone a estos problemas y se tiene que estar en la capacidad de poder defenderse ante estas acusaciones y la trazabilidad es lo único que nos salva. Los registros es lo único que nos salva, porque es la única evidencia que tenemos. Si nosotros no podemos evidenciar que los animales tuvieron una buena alimentación, estuvieron libres de medicación al momento de salir al mercado, a través de estos registros, no nos podemos defender. Entonces, ahí la importancia. La otra pregunta es, de acuerdo a su experiencia en su planta, ¿cuál es el nivel de merma que maneja en materias primas? ¿Ha logrado controlar eso con sus registros? Sí, sí, sí. Eh, Como es una producción pequeña, relativamente pequeña, el nivel de merma sí es pequeño también, porcentualmente casi mínimo. Lo que sí me he dado cuenta con los controles de los registros es que muchas veces los proveedores son los que tienen estos inconvenientes al liberar sus lotes de materias primas. En mi caso muy puntual, yo todavía no tengo la facilidad de comprar, por ejemplo, maíz a granel, sino que lo hago en sacos. Entonces, una vez que llega la materia prima, se pesan una cierta cantidad de sacos como para llevar control. Eso cuando hago inventarios, ¿no es cierto? Con las formulaciones que elaboro y demás, siempre me queda un sobrante a fin de mes en maíz, por ejemplo, un sobrante. ¿Y esto por qué? Porque los proveedores no ajustan ese nivel o esos estándares de calidad dentro de sus procesos, lo que a ellos les genera pérdida. A mí me genera un excedente en mi inventario por por esas pérdidas. Sin embargo, en otras materias primas ocurre lo contrario. Eh, no llega a lo que declaran. Entonces, la única manera de nosotros constatar eso es por los registros o por la trazabilidad que llevemos cuando elaboremos nuestros alimentos. Generalmente cuando se compran alimentos a granel, nosotros como pequeños productores no tenemos la facilidad de constatar de que esa cantidad está llegando a bodega. Y la única manera de hacerlo es con los inventarios, ¿no? Llevando cuánto está saliendo al día y al final hacer un conteo y comparar. Entonces, con los registros sí, se evidencia una pérdida en la entrada de las materias primas y ya con esta evidencia se puede conversar con los proveedores y llegar a a un acuerdo, ¿no? Porque muchas veces ellos están al tanto de lo que está pasando, u otras veces no. Pero esa es otra de las ventajas de de los registros. Nos ayudan a controlar esos factores al momento de recibir materia prima en bodega. Bueno, ingeniero Pablo Romo, esta ha sido la última pregunta de la noche. En nombre de la sala virtual Hablemos de Cerdos y sus procesos, estamos agradecidos por su atención, agradecidos por tan excelente ponencia, agradecidos por su tiempo y le recordamos a todos los asistentes a este curso de alimentación balanceada para cerdos, les recordamos que mañana nos veremos en este mismo lugar para culminar con la última ponencia y estamos de verdad agradecidos por la sintonía.